Buenas tardes y bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a la segunda conferencia del ciclo sobre Lupus Asturum que hoy imparte el profesor Calleja. Voy a hacer una breve presentación, tiene que ser muy breve, si me pongo a leer todos sus méritos me llevaría mucho tiempo, pero voy a hacer una cosa breve. Como prácticamente todo el mundo sabe, es profesor titular de la universidad en el área de ciencias y técnicas historiográficas y está acreditado por la NECA como catedrático de universidad desde el año 2024. Tiene 4 sexenios de investigación, lo que es un mérito enorme a su edad, que es muy joven, y un sexenio de transferencia. Miembro de número de la Comisión Internacional de Diplomatique desde 2015, fundador y responsable del grupo de investigación DocuLab, laboratorio de documentación histórica acreditado por la Agencia Estatal de Investigación en 2016 y de nuevo en 2021. Desde su incorporación al área de ciencias y técnicas historiográficas en el año 2000, su investigación se ha enfocado hacia la génesis, forma, uso y conservación de los escritos del pasado desde el prisma de la diplomática y la paleografía, contribuyendo al interés que los estudiosos de esta época depositan en las posibilidades y límites de las fuentes escritas, no solo como mero medio de transmisión de noticias, sino también como agentes de cambios institucionales y sociales. En lo que hace al documento público, vinculado a sucesivos proyectos liderados por el profesor Martínez Sopena, ha hecho avanzar el conocimiento de la Cancillería Regia Castellana en el momento clave de su organización por Alfonso VII, analizando los sistemas de validación, la aparición de nuevos tipos documentales, el valor simbólico de sus caracteres externos o el papel de diploma en la ideología regia. Fruto de todos estos trabajos, podría leer muchas cosas más, pero voy a ser más breve, suma 4 libros como coordinador, 5 libros como autor único, 6 libros en coautoría, 26 artículos en revistas, de los cuales 9 en Web of Science, 9 en Scopus, 11 en Stimago y 20 en CIRC. Son, digamos, bases de datos de referencia en el mundo de la investigación. Tiene 60 capítulos de libro en editoriales de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido o Suiza. También ha participado en más de medio centenar de congresos y reuniones científicas en distintas sedes de Alemania, Austria, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rumanía o Suecia. Dirigió 9 tesis doctorales, es una cantidad muy importante, 2 en codirección, una galardonada con el Premio de Investigación Juan Uría Río del Principado de Asturias, 5 contratos predoctorales tutelados, director de 16 TFM, 13 TFG y 12 trabajos de EA. Dirige en la actualidad 2 tesis doctorales en contratos de transferencias relacionados con la documentación histórica, su digitalización y tratamiento. Partícipe habitual en tareas de divulgación, Noche Europea de los Investigadores, Semana de la Ciencia, un sexenio de transferencia reconocido, evaluador de proyectos para ANEP, etc., ¿no? Yo citaría para acabar únicamente, bueno, tiene muchos libros, podría citar algunos títulos, pero sí quisiera recordarles a ustedes el último libro, creo que es el último publicado, que es la historia del monasterio con motivo del milenario de Cornellana. Bueno, el papel protagonista que tuvo el profesor Calleja en las celebraciones del centenario del milenario, del monasterio de Cornellana, y publicó una nueva edición de algo que había hecho hace años ya, hace 2003 me parece que era, o por ahí, una nueva edición aumentada con colaboraciones de otras personas y con una magnífica presentación. Bueno, cito este libro porque es lo más reciente y además les recomiendo que si pueden que lo compren, no es demasiado caro para lo lujoso que es y es un libro muy importante, un libro fundamental. Muchas gracias por escucharme esta apresurada presentación y te cedo la palabra, Miguel. Muchísimas gracias. Buenas tardes en primer lugar, no sé si se me oye en condiciones. Quiero dar las gracias al Instituto de Estudios Asturianos, a su director por su muy amable presentación, al coordinador del ciclo de conferencias, don Ángel Villa, que pensó que yo podía aportar algo relevante en algo que no había investigado hasta tiempos muy recientes, hasta ahora mismo, y sobre todo a ustedes, que renunciando a tareas seguro que más interesantes, pues han tenido el humor de acercarse aquí y de hacer que compartamos este rato largo.
El conocimiento de Lucus Asturum, como saben, ha avanzado de forma decisiva en los últimos años. Y sobre todo, merced a la arqueología. Entonces, ¿qué hace un profesor de diplomática y paleografía en un ciclo de conferencias como este? Bueno, sobre todo responder a la llamada de mi colega y apreciado Ángel Villa, que me animó a participar acá, y a partir de ahí intentar dar respuesta a algo que Esperanza Martín Hernández, en un artículo reciente en el Boletín del RIDEA, enfatizaba, y terminaba ese artículo dando importancia al trabajo interdisciplinar. En ese trabajo interdisciplinar yo siempre insisto en que no deben faltar los documentos, y seguramente a través de estos muros de los que vamos a hablar, pues desde el agujero de la arqueología, el de la documentación y el de todas las ciencias que contribuimos al conocimiento del pasado, obtendremos una imagen mejor. A mí me alegra mucho que las fuentes textuales se incorporen a este proyecto complejo de recuperación, y es lo que voy a tratar de contar en los siguientes minutos. En la propuesta inicial, Ángel Villa me proponía varias ideas fuerza. Decía, en un primer acercamiento, Lucus en las fuentes. Y luego por debajo pues añadía otras ideas por las que podíamos tirar: credibilidad e intención, localización, entidad jurídico-administrativa. Caray, no sé si deliberadamente o de forma espontánea estaba repasando, yo creo, lo que ha sido la evolución en el tratamiento de las fuentes escritas. Primero, una credulidad que no ponía ninguna duda sobre ellas, fuentes con esa imagen cristalina del agua que emana de forma inocente. Enseguida la sombra de la duda, credibilidad e intención, esos malévolos escribanos que llenan de tergiversación, es la imagen transmitida de forma habitual, nuestro conocimiento del pasado. Y ya la última, que yo creo que es la que nos puede aportar más pistas, investigar para qué se escriben esos textos que hemos utilizado a veces de forma indiscriminada y qué podemos esperar de ellos y qué no. A mí siempre me gusta mucho plantear esto como cuestión de posibilidades y límites, hasta dónde podemos leer y dónde nos tenemos que quedar a la espera. Y ese va a ser mi acercamiento. Yo no soy un especialista ni en la historia de Llanera, ni en el yacimiento de Lucus Asturum, ni mucho menos, sino que mi ámbito de especialización es cómo se usaron lo escrito las sociedades del pasado y cómo nosotros podemos utilizar esos testimonios para llegar hasta donde nos lo permita el testimonio y la crítica. Con lo que ya sabía y con lo que he ido trabajando en los últimos meses sobre este tema, enseguida vi que los textos para la historia de Lucus Asturum se agrupaban en dos categorías principales. Y eso me parece importante, dos categorías que deben utilizarse además de forma diferenciada. Y eso es lo que va en el subtítulo de mi charla: memoria social y registro documental. Cuando hablo de memoria social en los textos, me refiero a los textos que habitualmente hemos llamado cronísticos. Esas historias, las crónicas asturianas del siglo IX, el Corpus Pelagianum del XII y todos sus epígonos, que de forma más o menos explícita se refirieron a Lucus Asturum, generando a veces inquietud, la mayor parte de las veces rechazo, o dejando ver todo un vacío. Pero me gustaría subrayar que una historia o una crónica son textos que tienen una intención más o menos explícita por parte de sus autores, que comportan siempre una síntesis de quiénes somos, quiénes son los autores, de dónde vienen, y esa selección de hechos en el pasado es la que genera también un proyecto de futuro. Su intención modela y modula el conjunto. Contraponiéndolos a los textos cronísticos, me referiré en segundo lugar a lo que he referido como registro documental. Y con eso quiero hablar de lo que llamamos habitualmente textos de archivo, documentos de aplicación de derecho, títulos de propiedad, mucho menos narrativos, mucho más, bueno, yo no voy a suscribir que sean más aburridos, vamos a dejar lo que son mucho más formularios, documentación administrativa. Pero frente a los anteriores, que llevan intención, en estos no. En estos la intención es demostrar de quién es una finca, de quién es un prado, pero los datos aledaños que nos pueden hablar de muros, límites o torres, pues ya son más significativos. Y tienen otra ventaja. Las garantías de elaboración, las garantías procedimentales son cada vez mayores. Así que iluminan la historia de Lucus, describen el espacio y ya sin intención que pueda derivar en tergiversación.
Y yo creo que hasta ahora no se ha tenido suficientemente en cuenta la distinta naturaleza de unos y otros textos cuando hablamos de Lucus Asturum. Así que empiezo por el principio. Las referencias textuales de la antigüedad o de la antigüedad tardía las habrá tratado ya Esperanza Martín Hernández en su charla, y lo hará sin ninguna duda la semana que viene Carmen Fernández Ochoa, así que no me voy a detener ni en el testimonio de Ptolomeo ni en Rabinate. Yo voy a pasar ya directamente a la documentación de época medieval. Paso por alto también las evidencias materiales que se han ido identificando y además datando, y que ellas tratarán sin duda muchísimo mejor. Pero empezaré recordando un dato que ya apuntó José Manuel González en su artículo fundacional sobre esta cuestión, y es que el parroquial suevo del siglo VI no habla de lucus. ¿Por qué recuerdo este dato? Porque el principal problema que ha habido cuando se piensa en lucus asturum en la documentación medieval es esa historia, a la que me voy a referir enseguida, que dice que el rey de los vándalos fundó una sede episcopal en aquel lugar de Lucus. Y eso ha generado mucho ruido, mucho rechazo, muchos problemas. Yo voy a tratar de llevarlo a contexto. Pero la primera idea que veo clara, la primera idea fuerza, es que en esa delimitación de los territorios eclesiásticos del noroeste en el siglo VI, de Lucus, ni palabra. Y ni palabra tampoco en las crónicas asturianas del 9. Y esto es más relevante. Algo que se escribe desde Braga, bueno, podemos pensar que haya desconocimiento o descuido de una realidad que a lo mejor estaba ahí. Algo que se escribe en Oviedo, a una decena de kilómetros, a fines del siglo IX, ya plantea otra cuestión. Nada dice la de Alfonso III en sus dos versiones, y podemos disculparla, porque arranca en tiempos de los godos, quizá estaríamos hablando de una época anterior, y habla del lucus en un par de ocasiones, pero lucus de Galicia. Sin duda es Galicia, no lo distingue, no está en su horizonte mental que haya uno allá y otro acá. Cuando habla de las campañas de Alfonso I, dice que tomó muchas ciudades, y una de las primeras es Lucum. Y cuando habla de que Ramiro I se retira a Galicia, Galicia Impardius, pero a la Civitatem Lucense. En ambos casos la idea es luego de Galicia, no hay duda. La albeldense ya tiene menos disculpa, redactada o datada en torno al año 883, y con una voluntad de crónica universal que va mucho más atrás en el tiempo, que habla de las sedes episcopales de la época visigoda, pues esa esperada o esperable sede de Lucus, evidentemente no. Podía haberlo hecho en el capítulo 3, cuando describe esas sedes de Hispania, pero el Lugo que cita no hay duda que es el Lugo de Galicia. O podía haberlo hecho en el capítulo 12, cuando actualiza y cita las sedes con el ocupante actual, siglo IX, y ahí ya vemos que han aparecido sedes nuevas. La primera, la regia sede, en manos del obispo Hermenegildo. Esa sería la idea básica, pero de Lucus nada de nada. Y mira que podía haber pensado en la traslación, porque además documenta traslaciones. Dice que Flaviano, arzobispo de Braga, ahora está en Lugo. Si creyéramos que esa traslación se produjo en Lucus Asturum a Oviedo, podría haber aparecido, y sin embargo, no. Las crónicas asturianas demuestran una vez más que son un proyecto regio, que son un proyecto de la historia de la dinastía, muy interesado en las ciudades, en la fundación de Oviedo, algo interesado, no mucho, en cuestiones de historia eclesiástica, y nada, absolutamente nada interesado en cuestiones diocesanas. Así que esa memoria regia, creada o recreada a fines del siglo IX, desconoce o ignora o desdeña por completo lo que podía haber existido en el yacimiento de Lucus Asturum. Así que cuando hablo de crónicas y con el desierto alto medieval, pues tengo que llegar al siglo XII, a principios del siglo XII, una época de importantes cambios y de trascendentales creaciones memoriales también en el lugar en el que estamos. Los viejos textos cronísticos, los viejos textos del siglo IX se siguieron leyendo y se siguieron recreando. Quizá cuando hablamos de las crónicas medievales tenemos una idea de autor o de autoría que es más del siglo XIX o del XX, pero el hecho de que estos textos cronísticos sean anónimos casi siempre abre la puerta a lo que ocurrió de forma sistemática. Y es que a medida que se iban copiando, se iban recreando, actualizando, incorporando nuevos datos. Y algunos de esos manuscritos que los copian en el 12 y todavía en el 13, pues ya empiezan a hablar de Lucus.
Me refiero a uno de la Biblioteca Nacional, de principios del siglo XIII, que cuando habla de Froilán I le atribuye el traslado de la sede de Lucus a Oviedo. Rex Iste dice, este rey trasladó a Oviedo el episcopado desde la ciudad lucense que en Asturias había sido edificada por los vándalos. Pero claro, de los vándalos aquí han pasado más de 500 años. Así que, ¿cómo explicamos esto? Bueno, en el estado actual de lo que sabemos, la noticia clara, explícita y más desarrollada sobre esa supuesta sede episcopal de Lucus está en este conocido cartulario de principios del siglo XII que posee la Catedral de Oviedo y en cuyo texto introductorio, editado por María Josefa Sanz, se dice, nada más empezar, es el preámbulo, pero no es un documento, es un texto histórico o historiográfico, y dice varias cosas. Dice que Guntamundo, rey de los vándalos, edificó en Asturias una ciudad. Dice que le dio nombre, la llamó Lugo. Dice que fundó una iglesia en honor a Santa María. De todas estas noticias vamos a tener que empezar a separar las que son más admisibles y las que son totalmente rechazables, y a partir de ahí empiezan los problemas. Que envió legados al Papa Ceferino, que por cierto no tiene nada que ver en cronología con el rey Guntamundo, que luego se hizo un concilio en León al que acudieron arzobispos, obispos, los laicos principales y hasta la gente corriente, que en ese concilio se instituyó un obispado, que se nombró obispo a Bistremundo y que se le dio un término, unos límites, un territorio dependiente de ese obispado de Lucus que iba desde Vizcaya, desde Somorrostro a León, en el Bernesga, bueno, una barbaridad. Una barbaridad que no tiene, o porque no tiene ningún otro refrendo documental, porque choca con el resto de las informaciones que tenemos de la época y por lo tanto, bueno, en lo que sabemos no es creíble. Esto se ha rechazado desde hace 200 años en términos muy contundentes, despectivos a veces, de falsificación, y hay cosas evidentes, que Guntamundo y Ceferino no encajan en la cronología, que de Bistremundo no tenemos más noticias, así que, bueno, que habían pasado más de 500 años. Entonces, ¿de qué nos quedamos o con qué nos quedamos en este texto? En este texto con lo que nos tenemos que quedar es con la intención que motiva su redacción. ¿Qué pasaba a principios del siglo XII para que en la Catedral de Oviedo estén proponiendo esta historia de su diócesis? ¿Y qué sabían del pasado de su diócesis en ese momento? Y ahí está el problema. En ese momento, a principios del siglo XII, la Iglesia de Oviedo, existente como diócesis, al menos desde fines del siglo IX, se estaba enfrentando a una situación crítica, inédita hasta la fecha. La situación consistía en que las iglesias hispanas volvían a su vieja dependencia de Roma, la presencia de los papas a través de los legados en el territorio se hacía cada vez mayor y había algunas, Toledo sin ir más lejos, que reclamaban la dependencia de la de Oviedo. Oviedo entonces va a luchar y va a luchar durante décadas por su exención, por no depender de ninguna archidiócesis, ni Toledo ni Braga, por ser una diócesis exenta directamente de Roma. Y aquí está creando su memoria, está inventando una memoria y unos argumentos que demuestren que desde tiempos muy remotos, muy pretéritos, no tiene ninguna dependencia de ninguna otra archidiócesis, sino que tiene un derecho a una existencia particular. Lo que pasa es que el texto es demasiado complejo, porque en los siguientes folios la historia se repite. Si ya contó esto, ¿por qué nos cuenta después que se fundó una iglesia de San Salvador en Oviedo y se trasladó a ella el Arca Santa, el Arca de las Reliquias, y se hizo un concilio, otra vez un concilio, y se recibió un refrendo pontificio a la existencia de la diócesis, y se delimitó la diócesis en los términos anteriores, entre Vizcaya y el Bernesga? Está contando dos veces la misma historia, y esto es lo llamativo para mí. Quizá está pensando en términos de verosimilitud, quizá está buscando una historia creíble, maneja los textos de Isidoro, y Isidoro hablaba de la presencia de los vándalos en el noroeste peninsular. Era un horizonte lejano pero posible. Pero la verdadera cuestión, hacia donde yo quiero enfocar el tema, es ¿por qué piensa en Lucus? ¿Por qué cuando busca una iglesia antigua a la que retrotraer los orígenes de la diócesis, de los centenares de iglesias que está citando en el Liber Testamentorum, por qué esta precisamente? ¿Qué había allí? Hace 100 años la Comisión Provincial de Monumentos empezaba a hacer excavaciones
en la zona buscando aquella antigua sede. En los últimos 10, con una metodología mucho más sofisticada, hemos empezado a ver una realidad, bueno, en los últimos 30, una realidad mucho más clara, decisiva y contundente. Pero, ¿qué había allí a principios del siglo XII que permitía recrear aquella historia? A tratar de responder a esto, voy a dedicar el tiempo que me queda. La presencia de la catedral en la zona, tan contundente en sus intenciones a principios del siglo XII, se desinfla enseguida, muy enseguida. Y eso es otra cosa muy llamativa. Hay algunos ecos que parecen hablar de que la diócesis aún dio importancia a aquella leyenda fundacional de Lucus. Por ejemplo, el siguiente: a principios del siglo XIII todavía hablan del arciprestazgo de Llanera de Lugo, no Lugo de Llanera, sino que el arciprestazgo de Llanera se vincula a Lugo, haciéndolo de forma explícita cabecera, y a mí eso me parece llamativo. Más aún, sabemos que en esos 2 siglos, entre el XII y el XIII, el obispo consolidó su dominio señorial sobre el territorio de Llanera. Esa es una historia muy conocida también y en la que no me voy a detener. Y desde luego la iglesia de Oviedo, obispo y cabildo, tuvieron muchísimas propiedades en el concejo de Llanera, pero no en la parroquia de Lugo de Llanera. Eso es otra cosa bastante llamativa. El Liber Testamentorum aún nos da otras 2 noticias. Primero, supone que en Lucus había existido una sede episcopal, y segundo, pues incluye la referencia a Santa María de Lugo en un par de documentos. Uno, atribuido a Alfonso III en 1905, y le da a la iglesia de Oviedo la iglesia de Santa María de Lugo con sus muros antiguos íntegros. Me voy a detener en esta antigüedad. 2, en 921 atribuye a Ordoño II la Civitatem, la ciudad de Lugo destructam, dice, con la iglesia de Santa María, y habla del territorio de esa ciudad, del monasterio de San Cuncao, por sus términos antiguos. Así que 3 términos en los que me voy a detener, que son relevantes para los promotores del cartulario de la Catedral de Oviedo a principios del XII. Muros antiguos, ciudad y territorio. La historiografía en las últimas décadas ha hablado mucho de estas cuestiones, sobre todo de territorio, pero a mí lo que me interesa es qué piensa o cómo lo usa el promotor del Liber Testamentorum para ver si podemos iluminar un poco más qué está viendo o cómo está describiendo el Lucus de la época. Las referencias a lo antiguo en el Liber son muy frecuentes: privilegios antiguos, antiguas sedes episcopales, términos antiguos de las propiedades. En definitiva, y esto es muy corriente, lo antiguo y la tradición crea derechos. Hasta ahí sin problemas. Lo mismo pasa con la ciudad y los muros, y esto es más interesante. Ciudad y muros son términos que van de la mano en Lucus Asturum, según se describe en el siglo XII, y en otra serie de casos que enumero a continuación, en la descripción del Liber. Alfonso II dota a San Salvador de Oviedo y le da toda la ciudad rodeada de un muro. Bueno, ciudad y muro. Alfonso III hace una donación de muchas cosas, entre ellas la ciudad de Gijón, y fuera de sus muros ciertas iglesias. Ciudad y muro. Alfonso V concede fuero a León y obliga a que los vecinos deben reparar y proteger sus muros. Otra vez el término, el privilegio de ciudad y la existencia de esos muros. Alfonso VI dona a la Catedral de Oviedo el Palacio Ovetense para convertirlo en hospital y lo delimita hasta el muro petríneo. Y por último, la reina Urraca dona a la catedral las iglesias de Collanza dentro y fuera de los muros. ¡Qué insistencia! O qué binomio tan llamativo. Ciudad y muros siempre, y muros en Lucus, que era mi punto de partida. ¿De acuerdo? Así que en la lectura de principios del siglo XII, en Lucus Asturum hay una realidad material que estamos descubriendo y documentando muchísimo mejor en los últimos años y que llama la atención y que motiva a esos cronistas a encontrar ahí el punto idóneo para buscar la iglesia más antigua a la que podían ascribir su sede. En cuanto al territorio, muchísimo más. El territorio como realidad jurídico-administrativa, mucho más extendida. Pero territorio y antigüedad, cosas comunes, ciudad y muro, un binomio importante. Y esa es la cuestión. ¿Qué más datos tenemos? El Liber Testamentorum, con esa cruz de la imposible o inverosímil fundación de una sede por el rey vándalo y con esa cara
de los vestigios materiales similares en Lucus, en Gijón, en Oviedo o en León, tiene refrendo en otras fuentes. ¿Qué tenemos? Y ahí paso ya a la documentación de archivo. Ya salgo de esos textos intencionales, quizá modificados con la óptica de principios del siglo XII, para llegar a negocios intrascendentes que hablan de otra cosa y que de paso nos van a documentar bastantes otras cuestiones del entorno. Las referencias documentales más antiguas, pues las había editado Luciano Serrano hace casi 100 años y ya las había conocido y las citó muy oportunamente José Manuel González. 3 documentos del siglo XI, más o menos, ahora llegará al más o menos, en los que subrayo algunas cosas. Uno, son originales, así que no tienen esa duda de que si se manipularon o si modificaron. 2, están escritos por escribanos distintos, que no tienen nada que ver entre sí, ni los escribanos, ni los otorgantes, ni los destinatarios. Son documentos de aplicación de derecho, compraventas de tierra modestísimas, de cosas mínimas, y las referencias además son puramente circunstanciales, es decir, están hablando de otra cosa, de la compra de una tierra, que se delimita por, ahora vamos a ver por dónde se delimita. El más interesante de ellos es también el más simple, y yo creo que necesita más estudio todavía. En primer lugar, porque no está fechado, y que un documento no esté datado en la época no es excepcional, pero es muy inhabitual. Y eso nos suele llevar a situaciones bastante tempranas y a ámbitos culturalmente bastante periféricos. El primer editor, Luciano Serrano, dijo que era del 10. El segundo, Pedro Floriano, dejó una horquilla entre finales del siglo X y principios del siglo XI. Yo lo veo bastante temprano, pero ya digo que hace falta dedicar más estudio a esta cuestión. El escribano no es un eclesiástico, da su nombre, hace una visigótica modestísima, rustiquísima, tiene todo el aspecto de ser un escribano local que está describiendo lo que hay y lo que ve. Y en la vila de Luco, hablar de una villa en la Edad Media no tiene problema, pero da unos límites de Porta Civitatis, de puerta de la ciudad, otra vez la ciudad, hasta el término de Verani, y del término del muro hasta el término de Verani. Pues seguimos repitiendo vocablos y seguimos repitiendo palabras que tenemos mucha documentación de la época para toda la diócesis, pero estas referencias a construcciones antiguas, muros y civitates muy concentradas en muy poquitos sitios. Lucus es uno de ellos. No sé si en torno al 1000 o antes, este documento es el primero de varios. En 1067 unos particulares hacen unas donaciones de ciertas tierras de una casería al monasterio de San Vicente, que va a ser un gran hacendado en la zona. Y lo sitúan, es conocida la referencia, junto a la antiquísima Civitas de Luco. Otra vez, aquí quien redacta es el abad Ramiro, así que ya no es un escribano rural que no tiene seguramente más conocimiento que lo que ve, sino un abad que está en Oviedo, confirma el obispo Fruela. En definitiva, ya se trata de un nivel sociocultural completamente distinto, pero lo que se describe es lo mismo, una Civitas antiquísima, sin más. Y en 1088 esa comunidad de San Vicente pues cede un terreno a cierta persona para que se instale allí y lo sitúa en Luco, otra vez, dice Luco, Civitas, ciudad, indieus sempiternis, en días lejanísimos. Así que la suma anterior, ciudad, antigüedad, muros. Lo que recogía el criticado Liber Testamentorum, o mejor dicho, lo que recogería décadas después, en realidad ya está presente y muy claramente presente a lo largo del siglo XI y si no antes. Y la pena es que no tenemos documentación escrita anterior. La pena es que los documentos originales del siglo IX y del siglo X relativos a Asturias, pues por desgracia no hacen referencia a este territorio. Así que tenemos que esperar al XI, sobre todo, para que arranquen referencias documentales. Que sin embargo yo quiero subrayar, y ese es otro mantra que se repite mucho, hay pocos documentos, no hay documentos. Yo quiero subrayar que hay muchísimos documentos. También para la época medieval, si llegamos a la moderna ya, es una marea inagotable. Pero me atrevería a decir, y esto hace meses no lo diría, pero centrarme en este trabajo me permite afirmar ahora que la parroquia de Lugo de Llanera es seguramente de las mejor documentadas para los siglos XII y XIII. Realmente me ha sorprendido la cantidad de información
que se puede encontrar sobre la parroquia, sobre su territorio, y en esa información algo también sobre esas antiguas ruinas, ya ruinas en la época. La primera cuestión se refiere a la iglesia parroquial, con distintas fases. Lo conocen y tampoco me voy a detener en la placa de Cancel, pero sí diré que esa famosa placa localizada en los años 80 es testimonio de una cristianización temprana en ese territorio, en ese espacio, y que su reutilización pues evidencia cambios sucesivos en la fábrica de la iglesia que están por documentar. Y este es otro aspecto que me ha llamado muchísimo la atención de todos estos documentos. Un territorio en cambio permanente en estos siglos, en el que los espacios parecen sometidos a una intensa ocupación, pero también a unos cambios en esa ocupación que me parecen muy llamativos. Pero volvemos a la iglesia. La primera documentación escrita sobre la iglesia parroquial de Santa María de Lugo es de principios del siglo XII, de la época en que redactaban el Liber, de la época en la que los obispos querían suponer que la iglesia de Santa María de Lugo había sido donada por Alfonso III a la catedral. Pero no, en este caso no. En este caso se habla de una casería que estaba devastada, otra vez cambio de espacio, y se repuebla, y dice el documento original, indubitado, que está junto al Monasterium Nostrum de Santa María de Lugo. Así que una iglesia de Santa María de Lugo, ahí estamos todos de acuerdo, pero que tiene título monástico, que es un monasterio a principios del siglo XII, todavía no es nuestra imagen clásica de monasterio medieval. Tenemos que hablar más bien de una iglesia en la que existen unas relaciones privilegiadas, en la que existe una renta seguramente elevada, un centro importante en el territorio. Eso sí, el monasterio de Santa María de Lugo. Y sabemos que termina dependiendo de San Vicente de Oviedo, que va a ejercer el patronato durante siglos, y sabemos además, y lo vemos desde temprano, que tiene rentas suficientes para sostener al menos a un par de clérigos, y esto no es común en las parroquias asturianas. Mucho más tarde, a fines del siglo XIV, el parroquial de Don Gutiérrez cita un capellán y un beneficiado. Tenemos rentas suficientes. Pero la documentación del XIII y aún del XII revela de forma permanente, y esto se ha podido reconstruir, siempre ese binomio, un par de clérigos al cargo de Santa María de Lugo. Y eso, hasta donde yo sé y hasta donde yo recuerdo, en las parroquias asturianas medievales es muy raro. Más raro todavía, y más afortunados somos, es un testimonio documental de principios del siglo XIII. Un inventario de documentos, una relación muy breve de donaciones. En realidad son 4 piezas de pergamino cosidas, formalmente ya es muy llamativo desde el principio, pero más llamativo es el contenido. Dice, estas son las heredades que consiguió Santa María en Lugo con el clérigo Pelayo Domínguez. Pero luego de la lista de todo lo que consiguió Pelayo Domínguez, pues hay otros 4. Cruzando datos hay posibilidades muy interesantes. Ese clérigo Pelayo Domínguez puede ser el presbítero Pelayo que está redactando documentos sobre Santa María de Lugo en 1048. Así que estamos yendo ya desde mediados del XI hasta el primer tercio del siglo XIII. Y el segundo que consiguió muchas cosas para Santa María de Lugo, el presbítero Cristóbal, puede ser uno que redacta varios documentos entre 1101 y 1122. Y el tercero, del tercero hablaré un poco más. Dominicus de Civitate, Domingo el de la ciudad. Y este no es de Oviedo. Es el que redacta entre 1122 y 1149. Y Petrus Sabas, a principios del 13. Y Pedro Miguélez, que en 1220 confirmó un documento como Pedro Miguélez de Cibdar, presbítero. Muy verosímilmente, ese listado de propiedades que editó en su momento María José Fasán está conteniendo un inventario de un archivo parroquial. Lo digo entre interrogantes porque no me atrevo a afirmarlo, pero la memoria llega hasta ahí. Están remitiéndose a un listado larguísimo de donantes con una presencia femenina muy llamativa, de gente que cedía pequeñas propiedades, muy pequeñas propiedades, a la iglesia de Santa María de Lugo, y que me hace pensar que ese cementerio medieval que se excavó en los años 90, aquí tiene en muchos casos sus nombres y sus apellidos. En un caso concreto incluso se dice María que yace allí, que fue enterrada junto a la iglesia de Santa María. En esos documentos la información sobre la parroquia es infinita.
nombres de lugares, de personas. La toponimia menor es extensísima y llegados a hoy y después de lo que he visto en las últimas semanas, está pidiendo que la intentemos recomponer sobre el territorio, sobre el paisaje y sobre los documentos, porque es bien sabido que ese paisaje en parte se ha transformado bastante. Pero ya digo que la información es extensísima. La progresiva integración de ese valle de Lugo en el concejo de Llanera, un poblamiento disperso y muy móvil. Son bastante habituales las referencias a caserías que se despueblan, a otras que se ponen en marcha de nuevo. Una protección normativa de los espacios de cultivo, un derecho de propiedad ejercido hasta el límite sobre parcelas de cultivo muy pequeñas, en una propiedad muy fragmentada. Y una sociedad tan diversa y tan jerarquizada que va desde familias dependientes. Alfonso VI habla de una familia de servil que está trabajando allí, hasta otros que son instalados como caseros, o bien gente que son escuderos o caballeros, una diversidad social llamativa y una sociedad que recurre habitualmente a lo escrito. No solo el inventario de los documentos. Aparte de eso, los archivos eclesiásticos asturianos conservan decenas de documentos relativos a la parroquia, al territorio parroquial de Santa María del Lugo de Llanera, entre los siglos XII y XIII, entra en el XIV, pero XII y XIII sobre todo son los más llamativos. Y lo más interesante en esos documentos no intencionales, porque son para demostrar de que es una tierra o de que es una finca, son las delimitaciones, por dónde van esas tierras y esas fincas. Y a menudo van pedir la carrera antigua, por el camino antiguo, pero eso es muy común, eso lo encontramos en todas partes, eso no es relevante. Lo que sí es relevante son otra vez los muros y la ciudad, otra vez. Mediados del siglo XIII, una compraventa convencional en el territorio de la parroquia de Lugo, y de la otra parte dice por la Roza, que dicen del muro. Principios del siglo XIV, se vende una tierra labradía en la Hería de San Martín, el Lugo de Llanera, y se delimita. De las dos partes, aquí ya no habla en latín, sino en romance, heredamiento de San Vicente. Y de la una costera, heredamiento de Martín Alfonso de Castañera. Estas referencias personales son muy comunes. Y va a afrontar el muro viejo. Pero la mejor es de mediados del siglo XIII. Se vende una tierra en Val de Lugo, locum nominatum Lahueli, no es el momento de ponerme a buscar, y les invito a que nos aclaren dónde está Lahueli, Label, algo parecido. Sic determinatam, se delimita así. Dice, de Yuso por arriba, por la baragaña de San Vicente. Y de Suso, pel muro de la torre. Y esto es nuevo. A mediados del siglo XIII no es que tengamos muros, es que hay algo que identifica como torre. Y les aseguro que tenemos documentación en nuestras bases de datos en cantidades enormes. Muros en ciudades, muy poca cosa más. Torres, poquísimas. Pero en ese lugar que se llama Lahueli, que vamos a tener que buscar, el muro de la torre. Y de fronte, para acabar de arreglarlo, la heredad de ciudad. De ciudad. La civitas latina ya se convirtió en ciudad, en la ciudad. Y fieren la carrera, termina en el camino. Este es el mejor dato que he podido encontrar, pero terminaré hablando un poco de ese lugar y de ese topónimo que me parece tan importante, la civitas, la ciudad. No es solo una sede episcopal, así nos lo contaba el texto cronístico a principios del siglo XII. Y sabemos, y hemos visto en muchísima documentación, que cuando en el siglo XII se habla de una civitas, se están refiriendo siempre a la civitas episcopal. Se dijo, lo escribió en su momento para el caso de Oviedo, de Naciones de la Peña, y en Oviedo está bien delimitado que cuando hablan de la civitas es el barrio del obispo, y cuando hablan de la villa es la que recibe fuero mucho tiempo después, es la villa burguesa. Pero la civitas en Lugo también está muy presente, y no solo como algo vaporoso, etéreo de la antigua sede episcopal, no, es un lugar. Hablaba antes de aquellos clérigos que eran de ciudad, el Dominicus de principios del siglo XII y el Pedro de principios del siglo XIII. Pero no son los únicos. En 1262, confirmando un documento, pasaba por allí, nos encontramos a Fernán Peláez de Ciudad, es un documento de Santa María de Lugo.
Y mejor aún, en el año 1300, un particular pues vende mi parte del controcio de Ciudad. Así que es un lugar, y esto es lo relevante. No sé si se conoce el topónimo, desde luego el nomenclátor está, vamos, a años luz de recoger esto. No sé si la toponimia menor está identificado, es el lugar de Ciudad. Pero el controcio de Ciudad, lugar de asentamiento, lugar de habitación, a principios del siglo XIV existe. Y además añade en esa compraventa que va con mi parte del pueblo que está en él y del lantado, y la parte del hórreo que tengo en la iglesia de Santa María, algo habitual. Los hórreos en el entorno de los templos no era nada raro, está bien documentado en la época. Más aún, y es el último dato que les doy, que ya son muchos, 1336, uno de estos escuderos, una de estas personas pudientes, pues toman arrendamiento los heredamientos que pertenecen a la yuguería de Ciudad. En definitiva, el lugar Civitas, ciudad, adquiere presencia clara, es evidente, localizable en el siglo XIV, y lo que nos queda, porque la documentación del XV, del XVI, del XVII mantuvo estas propiedades en las manos eclesiásticas que lo tenían, y sin ninguna duda contiene referencia clara, sistemática a esos topónimos, a esos lugares que podemos llevar hasta hoy. La invitación que me cursó el coordinador del ciclo de conferencia en su momento era para la época medieval, a esa documentación es a la que ya me dedico, pero mi invitación es siempre, y mi deseo, continuar hacia los siglos siguientes. Esas propiedades amortizadas en manos eclesiásticas, bien nombradas, bien identificadas para la gente de la época, siguieron esas manos eclesiásticas hasta la desamortización. Y los expedientes de desamortización, sin ninguna duda, nos van a identificar y permitir localizar estos lugares. Y ya termino. Termino diciendo, como empezaba, que el conocimiento del pasado romano de Lucus Asturum, que hace aquí un profesor de paleografía diplomática hablando de esta cuestión, pasa también por la contribución de los archivos, de la documentación. Esa documentación de los siglos XIII y XIV nos demuestra que los vestigios, los muros y la torre perduraron durante siglos, y los archivos documentan esos vestigios. Yo de momento he podido avanzar hasta donde estamos ahora, a mediados del siglo XIV, pero en las centurias siguientes la documentación se multiplica y solo hace falta que dediquemos un tiempo a indagarla y a extraer los datos que nos permitirán conocer mejor este yacimiento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Calleja, magistral conferencia. Yo he estado emocionado casi todo el rato porque al final, con eso que decías de la monarquía asturiana, pues eso te da un poco de miedo, ¿no? Pero efectivamente yo los documentos de San Vicente, los 3 primeros, los conocía, ¿no? Pero que tú, una autoridad como tú, diga todo lo que acaba de decirnos, es muy reconfortante para los que somos de Llanera y para todo el mundo en general, ¿no? Bueno, no quiero yo quitar el tiempo a nadie, me imagino que alguno de ustedes querrá intervenir, hacer alguna pregunta. Yo solo quiero decir que nos pones trabajo porque esa toponimia menor habrá que investigarla. Es fundamental y seguro que hay algún prado que se llama de alguna manera, de estas que acabas de decir, ¿no? Adelante, alguna pregunta, por favor. No hay, con toda la cantidad de cosas que nos... Sí, voy a poner las gafas que no veo yo bien. Si no hay ninguna pregunta, yo quisiera recordar, y perdona si no lo hago bien, en tu libro sobre la creación de la red parroquial, publicado en esta casa a principios de este siglo XXI, yo creo, das una importancia muy grande tú a la iglesia de Santa María de Lugo. De hecho, la citas como una de las 3 iglesias de referencia en tiempos tempranos, ¿no? Con lo cual, todo esto que dices aquí ahora corrobora eso, ¿no? ¿Jugó algún papel especial, crees tú, esa iglesia, o junto con alguna de Veranes quizá o alguna otra, ¿no? No sé, ¿cómo? Sí, la documentación que tenemos es limitada, como siempre, pero a mí lo que me parece muy relevante en este caso, y era la pregunta que enfatizaba antes, es ¿por qué a principios del siglo XII un buen conocedor de toda la diócesis, que sistematiza todos los templos que existen,
cuando busca una raíz prestigiosa y venerable para su sede, ¿por qué piensa en Santa María de Lugo? Vamos a aceptar que la Fundación Vándala no tiene fundamento, de acuerdo, no tenemos documentación para eso, pero ¿por qué se dirige ahí? Porque hay una evidencia incontestable. A los autores de las crónicas del siglo IX, ¿a qué no les interesó? Porque hablaban solo del poder regio. Y no pasa por ahí, pasa por Gijón, pasa por Oviedo, pasa por Pravia. Al que hace la sistematización de la diócesis, la evidencia le lleva a Lucus. La documentación de archivo para Alta Edad Media tiene sus limitaciones numéricas, sobre todo, pero cuando llegamos aquí, al 12 y el 13, deberes creo que tenemos todos, porque yo realmente siempre deseas tener una semana más para ir más al archivo y sacar nueva documentación, que sin ninguna duda sale. Sin ninguna duda sale. Ahora nos hemos limitado, las 3 primeras noticias eran conocidas, a medida que se van editando nuevos documentos podemos acceder a estos y a medida que llegamos a protocolos, cuando entramos en el siglo XVI, el distrito de Llanera debe tener, que me corrijan, cientos de cajas en el Archivo Histórico de Asturias que sin ninguna duda guardan a que vayamos y encontremos estos datos. A mí me sorprende mucho en la toponimia menor lo muchísimo que ha perdurado en el tiempo. Y si me permite, si puedo, cuento una anécdota casi personal. En mi caso, en la zona de la que procedo, como todas las casas de pueblo, hay documentación de principios del siglo XX, la típica casería, y había una permuta, recuerdo, en la que se decía, y paga esta tierra, es una tierra de 2 áreas de superficie, es una tierra mínima, a la Real Hacienda, decía, esto era de mediados del 19, lo que antes pagaba el monasterio de San Pelayo. Claro, evidentemente atraído como un imán, fui a ver sus documentos, y en esos documentos de San Pelayo, que había absorbido aquella zona, encuentro uno de 1297, año 1297, en que una señora hace una donación de una serie de bienes a una institución eclesiástica. Claro, lo primero que hago es coger el teléfono. ¿Conocéis los nombres de estas fincas? Los conocen todos. Es decir, toponimia muy menor, pero... Y solo la gente de la zona lo conoce. Eso no está en el nomenclator, que no desciende a esas cuestiones. Pero me resulta muy llamativo, y aquí lo vemos igual, cómo cristaliza en épocas muy tempranas referencias toponímicas que llegan hasta hoy y que, bueno, pueden permitirnos encontrar nuevos espacios en los que salgan nuevas evidencias. Ciertamente, sí. ¿Tú crees que en la época, o sea, bueno, y esto es pura elucubración mental, y además acabas de decirlo ahora, pero cabe en lo posible que en la época, en el siglo IV, por ejemplo, o tú crees que es posible que la zona de Llanera fuese una de las primeras zonas cristianizadas de Asturias, o eso es, bueno, es arriesgadísimo, ¿no? Yo lo digo siempre, pero es un poco por... Pero como bien dices, es arriesgadísimo. Tenemos tan poco, pero lo que hay es innegable también. Y parece llevarlos ahí, ¿no? Sí, realmente una vez que tienes evidencias materiales, y el caso de esta lápida es innegable, claro, la cronología, podemos llevar al siglo IV, bueno, eso ya es más arriesgado. Pero lo que es verosímil, y yo ahí sí voy a coincidir, es que territorios muy romanizados, con una densa red de vías, lógicamente son los que van a recibir y los que pronto pueden importar novedades culturales. Más allá de eso, pues no podemos leer lo que decíamos al principio. Los datos llegan a donde llegan y más allá de lo verosímil, pues necesitamos la cautela de esperemos que salga nueva documentación. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, enhorabuena por esta charla, porque la verdad que la información es increíble. El hecho de que no esté dentro del parroquial suevo nos permitiría decir que ese territorio está fuera del territorio suevo, entiendo, que el centro de Asturias no estaría bajo el control de los suevos. No necesariamente, y me voy a quedar que no necesariamente, puede estar y administrarse eclesiásticamente desde Astorga.
Ah, vale, ya te entiendo. Vale. Esa es la idea. Y otra pregunta, ¿podría tener alguna relación con el obispado de Vitoria que aparece citado ahí un poco de soslayo en las fuentes y tal? ¿Y qué te parece? Lo veo complicado, la verdad es que lo veo complicado. Las fuentes de esa época, como sabes, primero no son originales la mitad de las veces, sino que estamos trabajando con copias del 11, del 12, y yo estoy persuadido de que se rehacen, de que se reescriben. Así que, claro, nos aferramos como clavo ardiendo a los dos datos que tenemos, pero ahí las cautelas tienen que ser muy grandes. Y luego está el uso que hacen de las cosas. La dependencia de Braga. A fines del siglo XIII, no me acuerdo exactamente del año, llamamiento pontificio a la enésima cruzada, y el arzobispo de Braga, bueno, lo que ordena el Papa es que todas las archidiócesis acudan a sus sufragáneos pidiendo recursos para participar en ese movimiento cruzado. Y el arzobispo de Braga manda a un representante a Oviedo, que es una ocurrencia, pero este documento original se conserva en el archivo distrital de Braga. Manda un representante a Oviedo diciendo que, en recuerdo de su antigua dependencia de la archidiócesis de Braga, por lo demás indemostrable, pero algún texto había y se van a aferrar a eso, pues que participen también de ese movimiento. El obispo de Oviedo, don Miguel, por cierto, tiene una respuesta gloriosa. Le dice dos cosas. Uno, muestre usted la credencial que a mí me demuestre que es el representante del arzobispo de Braga. De procedimiento administrativo sabía algo. Y dos, cuando usted vuelva con esa credencial, yo entonces responderé lo que tenga que responder. Y al pobre representante del arzobispo de Braga no le queda otra que ir al notario público, uno de los de Oviedo, a Juan Pérez, y pedirle que levante testimonio de todo aquello. Y allá se debió volver el pobre con su documentación, que se ha conservado hasta hoy en el archivo distrital de Braga. ¿Qué quiero decir con esto? Que también los arzobispos de fines del siglo XIII cogían los textos cronísticos y los intentaban utilizar y aproximar pro domo sua. Pero la respuesta de don Miguel creo que fue relevante. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, muchas gracias por su asistencia. Felicitar de nuevo al conferenciante por esta magnífica lección que acaba de darnos. Y nada más, muchas gracias.